Relatos del guardián del Num. Cuentos, leyendas y profecías para entender la vida. De las enseñanzas de José de Arimatea y del Amo el Viajero. Jesús y la Escuela de Filosofía Matemática. José de Arimatea y el Amo el Viajero, junto con aquellos niños dejaron aquellas ruinas y continuaron su viaje hacia la bulliciosa ciudad de Alejandría. Para ello tenían que sortear en barcas y pontones los ríos y meandros que cruzaban todo el vastísimo delta del Nilo. José y el Amo estaban más que acostumbrados a estos viajes, pero las caras de expectación de los niños expresaban su nerviosismo y diversión cada vez que se subían a una de ellas. José de Arimatea era un serio y respetable comerciante, y ya se sabe, la gente seria y respetable tiene que esforzarse por mantener esa apariencia, ya que es esa misma apariencia la que hace que prosperen sus negocios, y eso, da seguridad. Y José miraba con el rabillo del ojo al otro adulto de esta excursión. Siempre se había preguntado a qué se dedicaba exactamente este joven. Solo sabía de él que a veces venía a la huerta de su yerno en la meseta de Tuel, y que igual como venía, se iba. Pero siempre tras su paso, algo cambiaba por allí. José de Arimatea no quería reconocerlo, pero sí tenía un poco de envidia de su vida aparentemente despreocupada. Quizás le preguntase, aprovechando esta excursión, a qué se dedicaba. Sin embargo, por otro lado, este joven y extravagante Amo no tenía que preocuparse de negocios y apariencias. Y la verdad es que cada vez que José intentaba sacar el serio tema de conversación sobre sus ocupaciones, este daba siempre una respuesta distinta. Soy viajero, marinero, mensajero y médico. Mercenario, agricultor, granjero, ingeniero y astrónomo. Pintor, cronista, alumno, profesor, músico y también cuentacuentos. Le decía el Amo, y siempre cambiaba el tema de conversación. Eran tantas las versiones que había dado en el poco tiempo que se conocían, que resultaba exasperante. José lo vigilaba siempre con el rabillo del ojo. Para ser un buen comerciante había que tener buen ojo e instinto. Su buen ojo no le veía nada malo. Era afable, culto, listo como el hambre, resolutivo y muy proactivo, además de ser un joven bigardo alto y fuerte. Sin duda sería un buen escolta o guardaespaldas en cualquier viaje. Pero su infalible instinto le advertía que había en él algo raro. No era pobre, pero tampoco era rico. Sabía comportarse exquisitamente con autoridades. Utilizaba la misma jerga que los soldados cuando tenía que hablar con ellos. Y sabía ser igual de marrullero, o peor aún, en los suburbios al moverse entre gente de cualquier calaña. Y además de eso, le daba la sensación que era especialista en escabullirse, aprovechando el despiste del bullicio de la gente, algún recodo de una calle, o cuando se internaba en zonas de sombra. Aunque, lo que verdaderamente hacía que se fiara de él era el hecho de que había dos familias que se fiaban ciegamente de él. Una era su hija Esther y su marido Ajarías. Algo tuvo que ver con aquella tierra en la meseta de Tuel. Y otra era ese José y María, que vinieron huyendo de Betlehem. Este Amo los escoltó hasta allí. Así que, José de Arimatea pensaba de manera concluyente, que este tipo, no era un mal tipo. Dejaron ya por fin el último meandro y la última barcaza. Ya veían delante suya la costa, el alto faro y la gran ciudad. Y dime, José, ¿qué tienes que hacer en Alejandría mientras yo estoy con los niños?, le preguntó el Amo curioso. Pues espero tardar poco con mi tratante del puerto. Y después quiero visitar al jefe de la sinagoga de Alejandría. Quiero saber cómo van nuestros hermanos por aquí. Por cierto, ¿dónde vais a estar vosotros? Y el Amo le dijo: Ah, la sinagoga. Eso está muy bien. Pues después puedes pasarte por la escuela que hay al lado de la gran biblioteca. No tiene pérdida.
Quiero llevar a los niños a que conozcan a mis alumnos. ¿Tus alumnos?, preguntó suspicaz el mercader. Sí, mis alumnos. ¿Qué pasa? ¿Por qué pones esa cara? ¿Es que no me crees? No me escuchas, José, siempre con la cabeza en tus negocios. ¿Por qué crees que viajo tanto? Tengo muchas cosas que conocer, para luego poder enseñarlas. José no quería discutir ni perder el tiempo en conversaciones inútiles. Está bien, como tú digas. Pues allí nos vemos entonces, y José se despidió de los niños y se fue a sus quehaceres. Lamo se fue a la gran biblioteca, y los pequeños Jabalón, Moscóforo y Jesús lo seguían. Eran 3 niños muy curiosos, y esto era más de lo que cualquier persona podría soñar. La gran biblioteca de Alejandría, donde había 1000 veces 1000 rollos de papel con escritos. O eso era lo que decía el exagerado del amo. Este se colocó una diadema rara en la frente y entraron dentro. Los guardias de las puertas no pusieron ninguna objeción al amo al verlo con aquella diadema. Los saludaron y los dejaron pasar. Había allí pasillos y estanterías infinitas todas llenas de rollos. Jabalón, Moscóforo y Jesús eran pequeños y todavía no sabían leer. Así después de la emoción del principio se comenzaron a aburrir. Lamo se dio cuenta y los sacó de allí. ¿Dónde vamos ahora?, le preguntó Moscóforo. ¿Me enseñarás a leer?, le preguntó Jesús. ¿Para qué sirve este sitio?, le preguntó Jabalón. Y el listo del amo le respondió a cada uno señalando a cada niño con sus respectivas respuestas. Ahora, Moscóforo, vamos a entrar en la escuela de matemáticas. A esta hora comienza una clase. Mira, Jesús, yo no tengo tiempo de pararme a estas cosas, pero José de Arimatea estará más que dispuesto a enseñarte junto a sus nietos. Y Jabalón, todo depende de con qué interés vengas a este sitio. Puedes aprender mucho, o puedes no aprender nada. Entremos a la clase. Entraron los 4 y se sentaron en la grada. La clase de filosofía matemática no había empezado aún y todavía seguían entrando alumnos. No se cubrieron todos los asientos, es más, había muchísimos huecos. Y los alumnos que entraron bostezaban mientras esperaban al profesor. Se ve que la asignatura de filosofía matemática no era una de las más populares. En esto entró un hombre muy mayor. Con una diadema de maestro en su cabeza, lleno de arrugas, muy delgado y con una poblada y larga barba blanca. Sería seguramente el hombre más viejo de la tierra. Entró apoyado en 3 jóvenes. Eran 2 chicos y una chica que le ayudaban a caminar. Con muchísima dificultad subió los 5 escalones que ascendían hasta la tarima. Y el tiempo se hizo eterno mientras subía esos escalones. Jabalón y Moscóforo miraron al amo muy defraudados. Ellos esperaban algo más impresionante. Pero el amo tenía los ojos muy abiertos y sonreía como un lelo contemplando a este viejo. Jesús le tiró de la manga al amo y le preguntó: ¿Quién es ese hombre tan mayor? Y el amo, en voz baja, se lo explicó con mucha satisfacción. Es el gran Anastágoras de Atenas, el último maestro vivo de la escuela de Pitágoras de Samos. ¿Y quién es ese Pitágoras de Samos?, seguía preguntando Jesús muy curioso. Silencio ahora que va a comenzar la clase. Jabalón y Moscóforo se miraron decepcionados y comprendieron ya por qué bostezaban esos otros alumnos.
Se acomodaron en las gradas y pusieron caras de aburridos esperando que aquella tortura terminase pronto. Aquellos jóvenes le acercaron un austero sillón al viejísimo Anastágoras, que empezó a hablar con una voz firme a pesar de su edad. Como decíamos ayer, ¿qué fue antes, el número 1 o el 0? El maestro hizo un silencio. Al principio de todo, tendría que haber habido algo. ¿Qué era eso que había al principio? ¿La permanencia de algo estable? ¿O el continuo cambio imprevisible? ¿Quién lo sabe? La alumna que ayudó al maestro Anastágoras levantó su brazo y habló. Maestro, ayer nos dijo que al principio, tuvo que haber habido algo fijo y estable que diera origen a todo lo demás, dijo aquella alumna. Así, eso dije yo ayer. Pues hoy pienso lo contrario. Pero gracias alumna Julia Metello por recordarnos lo que dije ayer. Es que no me acordaba bien. Le agradeció el viejo maestro. Lamo y Jesús seguían atentos a aquella conversación, mientras que los otros niños apoyaban somnolientos sus cabezas entre sus manos. Y el venerable ateniense siguió hablando. Mirad, veo que hoy ha venido nuestro querido pedagogo Lamo. Saludos Lamo. Y Lamo inclinó la cabeza devolviendo el saludo. Ayer no estaba, pero hoy sí. Y eso es lo que importa. Recuerdo que tú me dijiste hace tiempo, dijo Anastágoras dirigiéndose al amo, que hay otros pueblos, en otros lugares, que llaman a lo que había en el principio como caos, vacío, o tiempo del sueño. Veréis, lo que quiero deciros es que lo único que permanece es el cambio. Y aquellos alumnos se quedaron extrañados de sus palabras. Fijaos por ejemplo en el río Nilo, las grandes rocas de Asuán, o las palmeras datileras de Alejandría. Antes de nacer todos nosotros, ya estaban ahí. Había una permanencia estable. ¿Eso fue lo que dije ayer? Preguntó al auditorio mirando a esa alumna, ¿pero es correcto lo que os dije? Y Lamo le dio un golpecito en la mano a Jesús y se levantó para hablar. Maestro, con su permiso. Pero aunque los hombres no pueden tener experiencia del mundo desde su inicio hasta su fin, sabemos por la experiencia de las evidencias en nuestra corta vida, que el agua que fluye en el Nilo, nunca es la misma agua. Al igual que las grandes rocas de Asuán han sido erosionadas por los elementos, agua, frío, calor, viento, etc., a lo largo de los siglos innumerables. Y de igual manera, las palmeras datileras de Alejandría, aunque ninguno estuvo aquí para verlas, hubo un momento en su existencia que fueron unas humildes semillas enterradas en el suelo destinadas a pudrirse. Y dicho esto, Lamo se sentó. El pequeño Jesús y los demás alumnos lo miraron con mucho interés, aunque esa alumna lo miró muy descarada. Sin embargo, los pequeños Jabalón y Moscóforo no se enteraron de nada porque ya estaban dormidos. Muy bien, fantástico pedagogo Lamo. Eso es a lo que me refería. Entonces, uniendo esta afirmación a lo que sostenía el sabio maestro Pitágoras, solo hay una única cosa que existe de verdad. Solo existe el cambio y el devenir. Lo estable y permanente solo es apariencia finita en un instante en el tiempo. Todo lo demás, sin duda, deriva del cambio. Por lo que podemos afirmar sin equivocarnos que todo es cambio. Y ese todo es lo único que existe. Y si aplicamos este silogismo tenemos que el cambio es la unidad, por lo que le puedo asignar al cambio un número. El número 1 para ser exactos. El número que existe. Todo lo demás, todos los demás números derivan del número 1. Los alumnos de las gradas comenzaron a perderse en aquellas disquisiciones, y comenzaron a mirarse entre ellos. Jesús, sin embargo, seguía perfectamente el hilo de todo aquel galimatías.
Y el viejo Anastágoras siguió con la explicación mientras los demás se devanaban los sesos intentando comprender. Si asigno al cambio, que es lo único que existe, el número 1, entonces, también puedo asignar a lo que no existe otro número. Este número es el 0. Por lo tanto, lo estable y perdurable es un 0, ya que no es real. Por ello, llevando este cálculo a un sentido religioso tenemos que, Dios es uno. Esto es lo que decía el sabio Pitágoras de Samos, y esto es lo que yo aprendí en Atenas. Por lo tanto, no hay panteón de dioses, mitos, o cuentos, sino que tan solo hay una verdad, un Dios. Si queréis expresarlo así, concluyó su discurso el viejo maestro. Esa Julia Metello era de los pocos alumnos presentes que todavía no se estaban tirando de los pelos, y no parecía muy convencida con todo lo expuesto por el anciano. Anastágoras sonreía viendo las expresiones de aquellos alumnos. Y reparó entonces en el niño que se sentaba junto al amo que lo miraba serio pero contento. Y el viejo ateniense se sacó de debajo de su manga varios palitos de madera. Mientras tanto, aquella alumna se levantó ofuscada y dijo contrariada: «Lo siento maestro, yo no he venido aquí para escuchar aquí mitos religiosos sobre Dios, sino para aprender ciencia, y usted nos está contando cuentos y divagaciones. Lo siento, creo que me voy a cambiar a otra clase más seria». Y Anastágoras le dijo amable: «Mi querida alumna Julia Metello, tú puedes hacer lo que quieras y cambiarte, porque eso es lo que estoy explicando. Pero intento explicar el origen de las cosas, ya que todo lo demás se deriva de esto». Y el maestro puso los palitos en el suelo de la tarima. «¿Ves este palo? Hay varios palos, pero un palo solo te hace fijarte en uno concreto. Los otros palos solo son consecución de la unidad. Es decir, 1 más 1 y más 1, etc. Por eso el número 1 es el origen de las cosas. Si hay aquí alguien que sostenga otra opinión, puede venir a la tarima a exponer su argumento». La alumna ya estaba recogiendo sus cosas de la grada, cuando el pequeño Jesús se levantó y bajó las escaleras hacia la tarima. Todos se sorprendieron al ver a este niño dirigirse dispuesto hacia la tarima reservada al maestro. Este gesto inesperado del muchacho hizo quedarse a aquella alumna, que se volvió a sentar interesada por lo que estaba a punto de producirse allí. «¿Cómo te llamas y de dónde eres, niño?». Y el niño le dijo: «Soy Jesús, hijo de José de Betlehem». Y el viejo le sonrió. «Gracias, alumno Jesús, hijo de José de Betlehem, por estar aquí hoy». «¿Y tú qué tienes que exponernos concerniente a lo que os he explicado?». Y Jesús se arrodilló en la tarima y se puso a coger esos palitos. Todos lo miraban, y el amo despertó a los otros dos niños. Abrieron sus ojos y entonces vieron a Jesús en la tarima junto a aquel vejestorio. Jesús cogió 3 de esos palitos y los colocó en el suelo. Desde la grada no se veía bien, así que el amo bajó a ver qué iba a hacer Jesús. Y los demás alumnos imitaron el gesto del amo y se acercaron a la tarima para ver mejor. Y el niño comenzó a hablarles mientras sostenía un único palito en su mano. «Maestro, pienso igual que usted que la unidad es lo que existe, y el 0 es lo que no existe. Y todo lo demás deriva de esto único. Pero una única realidad puede manifestarse de muchas maneras diferentes sin perder esa unidad. Por ejemplo, siguió hablando Jesús cogiendo un segundo palito. Si yo quisiera formar una única figura con 2 palitos, sería imposible. Quedaría un lado abierto. ¿No es así?». Y Jesús pegó 2 palitos en el suelo uniendo sus extremos y formando con sus puntas juntas un ángulo. «Pero, si yo cojo 3 palitos, puedo unirlos y formar una figura única. Un triángulo. Un único triángulo. Es decir, una unidad en la unión de 3 unidades. Y sin embargo cada palito sigue siendo único y necesario para formar esta otra unidad». «Lamo, por favor tráeme un vaso de agua», le pidió Jesús.
y enseguida y sin rechistar voló para traérselo. No tardó nada y se lo dio al niño en la tarima. Anastágoras lo escuchaba extasiado. Y entonces Jesús introdujo el extremo de un palito dentro del vaso. Ahora mismo, esto es un ejemplo de la realidad. Esto no es un cuento, dijo el niño dirigiéndose a aquella alumna. Ahora mismo este único palito está en 3 naturalezas, pero el palito es el mismo, ¿me comprendéis? Una parte del palito está en el aire, fuera del agua. Otra parte está justamente tocando el borde del agua. Está entre 2 realidades, podría decirse. Y el extremo del palito está totalmente sumergido dentro del agua. Pero todo es un único palito. Y pondré otro ejemplo. Un hombre, solo es un hombre. Una mujer solo es una mujer. Pero juntos, pueden ser una familia. Una unidad. Una realidad distinta y nueva, pero manteniendo cada uno su rasgo distintivo. Jesús terminó de hablar y guardó silencio. El viejo maestro, emocionado, rompió a llorar. Atrajo hacia sí al niño y le besó. Se quitó su diadema de maestro y se la puso en la cabeza a Jesús. Todos estaban maravillados con las explicaciones de este niño. Y Jabalón y Moscóforo se miraban extrañados. ¿No era este mismo niño, Jesús el hijo de José el carpintero de Betlehem? ¿No era su amigo de juegos de la huerta de Tuel? Y Anastágoras habló conmovido. Mi querido niño, si el gran Pitágoras te hubiera escuchado hoy, se habría puesto a tus pies junto con todos sus alumnos. Lo has comprendido todo correctamente. En un día has pasado de ser alumno a maestro. Y al amo le llamó mucho la atención la imagen que mostraba Jesús en ese instante, con aquella diadema sobre su pelo, incrustada en su frente. Julia Mettel lo interrumpió aquella escena. Estaba impresionada, la verdad, igual que todos allí. Pero ella esperaba algo más científico, algo de todo aquello que sirviera para explicar la realidad y ayudar verdaderamente en la vida. Es sin duda un magnífico razonamiento, sobre todo viniendo de un niño. Pero todo esto no tiene aplicación en la vida. Sigo sin ver matemáticas, solo veo palabras parecidas a los cuentos. Y como se hizo tarde, Lamo se interesó en zanjar aquella conversación con esa alumna tan cabezota cuanto antes, para ir en busca de José de Arimatea. Un momento, por ahí no paso yo. ¿Y quién ha dicho que los cuentos no tienen que ver con las matemáticas? Alumna, tú sabes qué es la vida. Y esta chica se quedó callada, encogida de hombros. Pues no sabría qué decir. Pues ya te lo explico yo. La vida es una compleja ecuación, en que cualquier cambio en las variables, en los signos y en los exponentes hace que el resultado sea uno u otro. ¿Me sigues, alumna? Te sigo, dijo Julia. Pues bien, un cuento es la reducción de esa ecuación de la vida al mínimo exponente. Al exponente 1, para hacer el entendimiento de la vida algo fácil, sencillo y hermoso. Te recomiendo que simplifiques tu mente al mínimo exponente y les prestes más atención a los cuentos. Entonces verás las matemáticas en la vida real. Lamo los dejó a todos con la boca abierta. Se despidió con profunda reverencia del maestro Anastágoras, y cogiendo a los 3 niños salieron de allí, en dirección hacia la sinagoga en busca de José de Arimatea. Oye, el amo, ¿tú sabes quién es esa alumna?, le preguntó Jesús. Y este le contó. Pertenece a una de las familias más importantes de Alejandría. Hace varios años, su tío llegó a ser el gobernador de esta ciudad.
En cuanto llegaron a la sinagoga, los hombres salían ya, y en esto vieron salir a José. José se alegró de verlos y les preguntó qué tal les había ido. Jabalón, sin darle mucha importancia, le dijo que había sido raro. Pero José lo único raro que vio con su buen ojo fue una diadema en la cabeza de Jesús. Y Lamo, que sabía perfectamente qué día se celebraba en la sinagoga, le preguntó para distraerlo. Oye José, dinos mientras vamos al puerto, ¿qué lectura se ha leído hoy en la sinagoga? Y José se refirió a la lectura del primer capítulo del primer libro de la Torá. Pues ya sabes, Lamo. Aquella lectura que habla sobre que en el principio todo era caos y oscuridad, pero que un espíritu de Dios aleteaba. Y Jesús escuchó todo aquello y cada vez comprendía más y más. Y es que Jesús aprendió mucho de José de Arimatea y de este Lamo el viajero. Y la excursión de estos continuó aquellos días en la bulliciosa Alejandría.